Muy buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta último día de clases también dentro de esta unidad. Estamos hablando y vamos a revisar la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir esta hora de clase. Buenas noches, Licen. Olga, muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, Dicen buenas Lice. noches. Buenas noches, Lice. Pilarcita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto poderle volver a escuchar. Qué bien que nos esté acompañando una vez más. Bienvenida. ¿De dónde se asoma la compañera Pilar? Gracias, Lice, gracias. ¿Qué pasa, Lorena? Bueno, ante todo, compañeros, y obviamente no ha habido la oportunidad de expresar mi nota de condolencia a la compañerita Pilar, justamente por el fallecimiento de un ser querido. Obviamente estuvo pasando una calamidad doméstica bastante grande, lamentablemente por circunstancias igual personales, no se ha podido estar un poco presente en cuanto a en estos momentos de dolor, pero a la distancia obviamente le extiendo mi nota de condolencia por la pérdida de su mamita y también obviamente un fuerte abrazo y el mensaje de superación, de aceptación que tiene que primar en estos momentos de dolor. Yo le comprendo bastante el dolor que que le debe estar embargando a usted y a su familia por esta irreparable pérdida. Obviamente, para mí también es bastante doloroso escuchar este tipo de noticias, debido a que también en este mes, obviamente, se cumple un año también del fallecimiento de mi mamá y yo, como nadie, sé lo duro que significa perder a un ser querido y mucho más de esta magnitud. Así es que, mi estimada compañera, un fuerte abrazo a la distancia y la fortaleza del caso y que siga siempre adelante. No nos queda más. Lamentablemente, nuestras mamitas están prestadas y mientras nosotros crecemos, ellas se van apagando poco a poco y se van. Y obviamente tenemos que ser fuertes en todas las actividades, en estos duros momentos, y tenemos que seguir mirando hacia adelante. Así que, compañera, un fuerte abrazo a la distancia. Y obviamente con esta actividad, con esta pequeña introducción, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta unidad, al final de la última clase correspondientes a la materia de inglés de la unidad número 3. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias, gracias, Lice, gracias. Un fuerte abrazo. Recién mañana cumple 9 días. Se le va a hacer la misa mañana. A todos mis compañeros, gracias por el apoyo, los que me han escrito por interno, gracias. Un abrazo a la distancia, pero para superarnos cada día sin mirar atrás a pesar del dolor. Estoy tranquila y fuerte y con ganas de seguir aprendiendo cada día. Esa es la actitud y le felicito, compañera, que siga poniendo empeño en este proceso educativo. Bienvenidos a los compañeros y en pantalla ustedes pueden, regálenme solo unos minutitos nomás. Regálenme un par de minutitos, voy a contestar algo.
Listo, compañeros, gracias por por este momento que me han facilitado. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3 gramática, y estamos en el subtema número 4 que vamos a ver la pluralización de los sustantivos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente. Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cómo se dice en inglés lleno? ¿Será long, será full o será short? Tienen que buscar la respuesta correcta. La siguiente, ¿cómo se dice en inglés frío? ¿Será hot, será cold o será ugly? ¿Cuál será la respuesta correcta? La siguiente, seleccione el adjetivo correcto en inglés para precioso. ¿Será beautiful, será cool o será deep? ¿Cuál será la respuesta correcta? Son sumamente facilitos estas actividades. La siguiente, para lograr el plural de la mayoría de los sustantivos en inglés, ¿qué debemos hacer? Colocar una S al final de la palabra, colocar IS al final, colocar ES al final. ¿Cuál será la respuesta correcta? Y justamente de este tema vamos a ir tratando en el desarrollo de la presente clase. La siguiente dice, ¿cuál es el plural de fly? ¿Será flies, será fleas, será fleas o será flies? Ustedes tienen que buscar cómo se encuentra escrita correctamente. En esta pregunta igual tienen que buscar cómo está, porque ahí prácticamente existen, las cuatro son parecidas, pero solo una está escrita correctamente. La siguiente actividad dice, ¿cuándo añadimos ES para formar el plural? Será en sustantivos que acaban en S, en X, Z, SH o CH. Será en sustantivos acabados en L, X, Z, SH o CH. O será en sustantivos que acaban en S, M, H, SH o CH. ¿Cuál será la respuesta correcta? Igual ya lo vamos a ver en el desarrollo de la presente actividad. La siguiente dice, para los sustantivos que acaban con la letra Y, lo que nosotros le conocemos como Y, la regla general es, la primera dice quitar la Y y añadir la IE al final. ¿O será quitar la Y y añadir S al final? ¿Será quitar la Y y añadir S al final? ¿O será quitar la Y y añadir IS al final? ¿Cuál será la respuesta correcta? Tienen que investigar y eso se encuentra en su material de apoyo. Y por último, ¿cuál es el plural de sheep? ¿Será sheeps? ¿Será sheep o será sheepios? ¿Cuál será la respuesta correcta? Igual tienen que ver cuál es el plural. Y este sheep es la excepción de regla. Y ya vamos a ir viendo cómo funcionan cada uno de ellos en el desarrollo de la presente clase. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es fundamental. Esto tienen que hacer obligatorio en la parte superior, ya saben cómo tienen que hacerlo. Cumplir con todos los requerimientos de información que se les solicita y a continuación proceden con el desarrollo de su tarea. Recuerden que nada pueden hacer sobre estos documentos. Todas estas preguntas ustedes tienen que copiar y en su hoja de tarea y ahí tienen que ir desarrollando, ahí tienen que ir resolviendo estos temas. Esto en cuanto a estas actividades. En relación de, Licenciado, dígame, licenciado, una preguntita. Por ejemplo, no es posible que se le pueda sacar la copia a la pregunta y respondiendo, porque es más como que de, como de subrayar, como de encerrar cuál es la respuesta correcta. exacto. ¿Se puede hacer eso, de sacar copia y contestar o de ley se tiene que copiar todo? De ley tiene que copiar todo. Obviamente, solo lo que se encuentra marcado es remarcado de amarillo, lo que es la tarea nada más. Eso tienen que copiar. Listo, licenciado, muy amable, gracias. Ya, eso sí tienen que copiar para desarrollar en su cuaderno. No me pueden, en este caso no, porque prácticamente son pocas preguntas y obviamente si bien es cierto, ustedes se van a demorar un poco en copiar, pero obviamente el hecho de que ustedes copien, ustedes van a ir ejercitando y van a ir viendo cuál es la respuesta correcta, van a ir analizando. Si es que yo les hago que simplemente impriman y peguen en la hoja de trabajo, no tiene ningún sentido que hagan la tarea,
Porque ¿qué es lo que van a hacer? Para eso les dijera que marquen aquí mismo, ¿para qué van a pasar el tiempo? Entonces, todas estas preguntas ustedes tienen que copiar y en su hoja de trabajo ahí tienen que ir desarrollando y tienen que ir resolviendo cada una de ellas. Eso en relación a su comentario, que es bueno, es muy bueno ese tipo de inquietud. Como les había estado mencionando, en relación al contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema pluralización de sustantivos correspondientes a la semana 4 de fecha 20 de abril del 2026. Esta tarea permite entregas desde el 20 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2026. Esto en relación al desarrollo tiene bastante tiempo, igual todavía para poder presentar esta actividad, ¿sí? Entonces tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de la presente actividad. Una vez que se les ha facilitado todo el contenido, todo lo relacionado al material de su tarea, a continuación vamos a iniciar con la explicación de la parte vamos a ir con la explicación correspondiente en función del material de apoyo que nosotros tenemos y que ustedes también tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar con la pluralización de sustantivos. Cuando hablamos de pluralización significa que nosotros podemos con una palabra o con un sustantivo determinar a un solo objeto, cosa, animal o cosa, o también lo podemos hacer de forma general. Podemos hablar de más de un objeto, más de un animal, más de una cosa, ¿no es cierto? Ese es el proceso de pluralización. Dentro de inglés, formar los plurales en inglés suele ser sencillo, pero hay algunas formas de sustantivos irregulares, sobre todo, que solo se aprenden memorizándose. A continuación te mostraremos las reglas para formar el plural de sustantivos regulares y de sustantivos irregulares. Esta es la estructura neurálgica, lo que ustedes tienen que identificar antes de proceder al proceso de pluralización. Pues hay sustantivos regulares. En los sustantivos regulares, ¿qué es lo que hacemos? Como dice la regla general, simplemente añadimos una S al final y se acaba el problema. Ahora viene el problema con los sustantivos irregulares. Ahí sí nosotros tenemos que fijarnos especialmente en qué letras terminan. Y de acuerdo a eso, obviamente tenemos que aplicar las reglas de pluralización. Después de leer el presente artículo, el presente contenido de la tarea, ustedes podrán formar plurales de cualquier tipo de sustantivos en inglés con mucha más confianza, pero para ello ustedes también tienen que desarrollar en casa un poco de ejercicios, tienen que seguir aplicando para que no se les haga difícil. Y vamos a iniciar con esta primera estructura que son los regular plurals. Vamos a ver cuáles son los plurales regulares. Empezamos con las reglas para formar el plural de sustantivos regulares, es decir, de los regular plurals. Y vamos a ver justamente de los plurales regulares cómo se forman. Los plurales de los sustantivos regulares se forman simplemente añadiendo una S en la parte final de cada una de los sustantivos. Justamente la regla para la gran mayor parte de sustantivos en inglés, el plural se forma simplemente añadiendo una S, como lo podemos ver a continuación. Y tenemos la forma singular, eso quiere decir cuando yo hablo solo de un solo objeto, persona, animal o cosa, o cuando yo hablo de varios objetos, personas, animales o cosas. Entonces yo digo voy, por ejemplo, no me fijo en la última letra, simplemente estos son sustantivos regulares y por lo tanto esos tienen su estructura propia y sumamente fácil para pluralizarlo. Por ejemplo, digo boy, de boy estoy hablando solo de niño, pero si yo quiero decir niños, simplemente agrego una S al final y digo boys. De girl, girl digo niña, si yo quiero decir niñas, yo digo girls. Añadí simplemente una S al final. Mother, madre, pero si yo digo mothers, son madres. Cat, gato, cats, gatos. Dog, perro, dogs, perros. Tree, árbol, trees, árboles. Cake, pastel, cakes, pasteles. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si ustedes pueden observar, la mayoría son sustantivos comunes. Porque yo digo niño, no estoy singularizando, yo digo un niño como general. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le voy a pluralizar, simplemente le agrego la S, boys, niños.
Igual yo digo girl, digo niña, no estoy determinando, estoy generalizando. Lo mismo sucede con mother, con cat, con dog, con tree, con cake. Todos estos son sustantivos comunes. No determinan una precisión exacta. Ahora, vamos a ver esto en cuanto a los regular plurals, los plurales regulares en base a los sustantivos regulares. Ahora vamos a ver los plurales que acaban con ES. Aquí ya empezamos con las reglas un poco más complejas. En función de las reglas, si la forma singular del sustantivo acaba con una consonante silábica, el plural se forma añadiendo una S. Dicho de otra manera, las consonantes silibantes son aquellas que tienen un sonido como de silbido o siseo. En este caso, todo sustantivo terminado, justamente en lo que lo voy a remarcar de amarillo, todo sustantivo terminado en CH, S, SH, SS, X y Z, obviamente se añade ES para formar el plural. Sería imposible pronunciar una S después de estos sonidos sin introducir una vocal. Para recordar cuáles son las consonantes silibantes, puedes usar la frase como soy, says, she, kisses, chess o boxes. Entonces ahí nosotros vamos a ver, obviamente, esto como ejemplos. Vamos a ver más adelante en la siguiente tabla, justamente vamos a ver cómo se forman de acuerdo a cada uno de los ejemplos. Sustantivos que acaban en CH, por ejemplo, church. Church acaba en SH. Sustantivos que acaban en S. Por ejemplo, kiss, beso. Kiss acaba con S. Pero si quiero decir besos, ¿cómo será? Lo mismo si quiero decir iglesias, ¿cómo será? Ya vamos a ver. Sustantivos que acaban en SH. Sustantivos que acaban en doble S. Sustantivos que acaban en X y Z son los que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, Soy dice que besa cajas para queso, por ejemplo. Es un trabalenguas que incluye todas las consonantes silibantes. Vamos a ver a continuación justamente los ejemplos de la pluralización de sustantivos que acaban obviamente con cada una de estas letras. CH, S, SH, SS, X y Z. Y para poder formar su plural, simplemente ¿qué hacemos? Agregamos ES al final. Por ejemplo, consonante final con CH. Aquí, por ejemplo, tenemos igual lo que les había dicho, church. Church es iglesia. Pero si yo quiero decir iglesias, ¿qué es lo que hago a church? Agrego en la parte final ES. Yo digo churches. Churches son iglesias. Church, iglesia, singular. Churches, iglesias, plural. Todas las consonantes terminadas en CH tienen esta particularidad para formar. Con S, por ejemplo, tenemos el sustantivo gas, que obviamente se traduce igual al español gas. Pero si yo quiero decir gases, ¿qué es lo que hago a ese gas? Simplemente añado ES al final para poder pluralizarlo y digo gases. Gases obviamente se traduce como gases mismo al español. Ahora sustantivos que terminan en SH. Por ejemplo, tenemos brush. Brush es cepillo. Puede ser el cepillo de cabello, puede ser el cepillo de dientes. Entonces tenemos brush que termina en CH. ¿Qué hago para pluralizarlo? Brush yo digo solamente un cepillo. Yo quiero decir cepillos. ¿Qué es lo que hago? A ese sustantivo le agrego ES al final y de esa manera yo digo brushes. Brushes en este caso son cepillos. Lo mismo sucede con los sustantivos terminados en SS. Por ejemplo, kiss. Kiss es beso. Pero si yo quiero decir besos, no quiero solo un beso, sino quiero besos, ¿qué es lo que hago? Simplemente añado ES al final y se transforma en besos. Sustantivos ahora que acaban en X. Aquí, por ejemplo, tenemos box. Box es caja, es una caja. Puede ser una caja de una refrigeradora, por ejemplo, una caja de cartón. Entonces, o el buzón de nuestro correo, por ejemplo, ese es box. Entonces, email box, por ejemplo, la caja de buzón. En este caso, box, yo digo caja, y yo quiero decir cajas, ¿qué es lo que hago? Simplemente añado ES al final y digo boxes. Boxes son cajas. Los sustantivos terminados en Z, ¿qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, yo tengo kiss, ojo, tiene el mismo sonido con el primer kiss de arriba, pero acá ya tiene con la otra letra. Entonces, aquí tenemos kiss. Kiss termina en Z.
Hay que tener mucho cuidado con estos sustantivos que terminan en Z. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Para agregar la doble S, esta última letra del sustantivo que se encuentra singularizado se tiene que duplicar. Eso quiere decir que en este caso a la Z yo tengo que repetirle una vez más. Y en la parte final, ahora sí le agrego ES. Y de esa manera estaría construido el plural. Kiss es una prueba y kisses son pruebas. Entonces ahí nosotros podemos ver. Vuelvo y repito, tienen similaridad en cuanto al sonido, kiss y kiss. El primer kiss, obviamente, con la K de kilo, por así decirlo, obviamente se refiere a besos. Y obviamente kiss con la Q en este caso de queso. Y obviamente que termine en una Z, que es lo que tienen que hacer. Simplemente duplico esa última letra que es la Z y agrego ES. Y digo kisses, pruebas. Y aquí justamente tenemos la regla. Ojo, la Z final se duplica en la forma plural de la palabra kiss. Eso es una regla general. Esto en cuanto a estas primeras reglas de pluralización que nosotros vamos analizando. Vamos a ver a continuación el plural de los sustantivos que acaban en O, que acaban en la vocal O. Y aquí vamos a ver las reglas. Para la mayoría de los sustantivos regulares que terminan en una letra O, el plural se forma añadiendo una S, igual que al principio. Ojo, pero tienen que tener en cuenta las reglas. Para la mayoría de los sustantivos singulares que terminan en una O, el plural se forma simplemente añadiendo una S. No obstante, hay unos sustantivos singulares que terminan en O cuyos plurales se forman añadiendo ES. Hay que tener muy en cuenta eso. Ya vamos a ver. La forma plural de un sustantivo que termina con dos vocales siempre va a ser S. Y dependiendo, hay sustantivos que van a tener al final dos vocales unidas. Ahí simplemente añadimos una S y se acabó el problema. En este caso, los plurales que se les agrega OES son una herencia de la evolución del inglés y no siguen ningún tipo de regla. Así que ustedes van a tener que memorizarlos. Incluso para los anglosajones nativos puede resultar un poco confuso en cuanto a la aplicación de este tipo de plurales. Justamente vamos a ver a continuación algunos de los ejemplos de las formas. Vamos a ver aquí y aquí tenemos. Tenemos el singular, tenemos el plural y tenemos su significado. Por ejemplo, zero, que es el cero. Por ejemplo, yo quiero, pueden observar que zero, este sustantivo termina en la vocal O. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Que la mayoría de los sustantivos que terminen en una vocal O, simplemente se añade una S para pluralizarlos. Zeros, obviamente, es el plural y se traduce al español como ceros. Zero, cero, zeros, ceros. Tenemos la siguiente, tenemos abocado. Abocado es aguacate. ¿Qué es lo que hago? Como termina igual en una vocal O, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente añado la S al final. Abocados, aguacates. Eco, eco, obviamente es un eco. Justamente tal como se escribe diferente en inglés. En inglés se escribe hecho. Se pronuncia eco igual. Es una H sin sonido. Pero obviamente si es que quiero yo pluralizar lo que tengo que hacer, en este caso sí. En este caso yo tengo que agregarle ES al final, ya no solamente una S. Entonces ahí nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Ecos, obviamente son ecos. Para hero, hero, aquí tenemos esta H es aspirada y suena como J, por eso yo digo hero. Termina en la vocal O. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente agrego ES al final para su pluralización. Hero, héroe. Heroes, héroes. Mosquito se traduce igual al español mosquito. ¿Qué es lo que tengo que hacer para pluralizarlo? Simplemente agrego ES al final y de esa manera digo mosquitos, mosquitos en plural. Potato igual patata. Si yo quiero pluralizarlo, agrego ES al final y digo potatoes, patatas. Lo mismo sucede con tomato, tomate. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero decir tomates, agrego ES al final y digo tomatoes, tomates. So, aquí tenemos una doble O y ya sabemos la regla que nos dice cuando un sustantivo acaba con doble O. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente añadimos una S para su pluralización. Entonces aquí digo zoológico, zoológicos. Radio es la radio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Igual aquí tengo dos vocales, tengo la I y la O seguidas.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente añadir una S para pluralizarlo. Entonces, de esa manera yo digo radios, radios. Entonces, ahí nosotros podemos ver y obviamente estos tenemos que obviamente ir memorizándonos muchos de ellos individualmente para poder identificarlos. Ahora, a continuación, el plural de los sustantivos que acaban en Y, lo que nosotros le conocemos como la Y, en función de las reglas. Si la fórmula o si la forma singular del sustantivo acaba con una consonante Y, la letra Y, el plural se forma quitando esa Y y añadiendo IES. Dicho de una forma más fácil, todo sustantivo que acabe en Y, o en lo que conocemos nosotros como Y, esa Y se elimina y se agrega IES en el momento de su pluralización. Y vamos a ver a continuación cómo están estructurados los siguientes. Tenemos la forma singular, tenemos la forma plural y tenemos el significado. Por ejemplo, tenemos cherry. Cherry es cereza. Eliminamos la Y y agregamos IES. Yo digo cherries para el plural. Ya digo, este cherry se traduce como cerezas. Entonces, cherry, una cereza. Cherries, muchas cerezas. Lady, damas. Yo digo ahora ladies. ¿Qué es lo que hago? Elimino la Y y agrego IES. Y de esa manera yo le pluralizo. Sky, cielo. Y yo digo, quiero hablar de cielos. Elimino a la Y y agrego IES. Skies, cielos. Fly, mosca. Flies, moscas. ¿Qué es lo que hice? Eliminé la Y y agregué ES al final. Kitty, gatito. Kitties son gatitos. ¿Qué es lo que hice? Eliminé la Y y agregué IES al final para pluralizar. Hay que tener cuidado porque cada regla no se aplica a las palabras que acaban con una vocal y una letra Y. Tampoco se aplica a los sustantivos propios como nombres de personas que mantienen su forma original y se pluralizan solo añadiendo una S. Y ese tema nosotros ya lo vamos a ver en siguientes clases. En cuanto a la formación, dentro de estas características tenemos la forma singular, tenemos la forma plural y tenemos el significado. Y aquí nosotros podemos hablar, por ejemplo, de die. Está precedido la Y de qué? De una vocal. Cuando está la Y precedida de una vocal, para formar el plural de este tipo de sustantivos, simplemente agrego una S al final. Dies. Die, día, dies, días. Lo mismo sucede con boy. Está precedido la Y de una vocal O, que es lo que hago, simplemente añado una S para pluralizarlo. Boys, niños. Mary, María. Si yo quiero decir Marías, obviamente, ¿qué es lo que hago? Simplemente agrego una S, nada más. Marys, las Marías. Kennedy, obviamente se traduce como Kennedy, es un nombre propio. ¿Qué es lo que hago para pluralizarlo o una forma de pluralizarlo? Que vamos a hablar más adelante, ¿qué significan este tipo de actividades? Yo digo Kennedys, simplemente le agrego una S al final y nada más. Eso cuando hablamos de nombres propios. Ahora vamos a ver el cambio de la F por la V. Hay muchos sustantivos en inglés que terminan en F, en doble F y en F. En la forma singular, cuya forma plural obviamente tienen que completarse añadiendo ves en la parte final. Este cambio justamente refleja un cambio de pronunciación. Es difícil predecir cuáles de los sustantivos singulares que acaban con el sonido F van a someterse a este cambio, así que van ustedes a tener igual que revisar y memorizarse cada uno de ellos. Y dentro de estas características vamos a ver el siguiente cuadro de sustantivos de uso frecuente, de los cuales obviamente se ve este cambio y algunos de los que no ocurre. Por ejemplo, aquí tenemos la forma singular, tenemos la forma plural y tenemos sus significados. Por ejemplo, aquí tenemos knife, termina en fe. ¿Qué es lo que hago? O ignite, por ejemplo, significa cuchillo, pero yo quiero decir cuchillos. ¿Qué es lo que hago? Entonces, en este caso, el fe, obviamente eliminamos la F y la E de la forma singular, se elimina y le complementamos con Bs. Yo digo knives, son cuchillos. Knife, cuchillo, knives, cuchillos. Half, mitad. ¿Qué es lo que hago? Simplemente elimino la F final y coloco Bs. Halves, mitades. Scarf, bufanda. Scarves, bufandas. ¿Qué es lo que hice? Eliminé la F y coloqué Bs. Leaf, hoja, leaves, hojas. ¿Qué es lo que hice? Eliminé la F y coloqué Bs. Life, vida, lives, vidas.
¿Qué es lo que hice? Eliminé en este caso la F y la E y le coloqué bes. Wife, esposa, wives, esposas. Entonces en este caso igual, eliminé FE y coloqué bes. Staff, pentagrama, stabs, pentagramas. ¿Qué es lo que hice? Eliminé la doble F y coloqué bes. Y de esa forma nosotros podemos transformarlos tranquilamente dentro de estas estructuras gramaticales. Lo mismo sucede con chef, es jefe de cocina. Chefs son jefes de cocinas. Entonces, ahí obviamente, ¿qué es lo que hice? En este caso, simplemente añadí una S. ¿Pero por qué? En este caso, porque la F está precedida de ¿qué? Está precedida de una vocal. Cuando está precedida de una vocal, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente añadimos una S. Chef, jefe, chefs, jefes. Proof, prueba, proofs, pruebas. Como está, incluso aquí tenemos doble vocal, ahí ya no podemos hacer nada, sino simplemente añadir una S. Safe, tenemos cajas, safes, cajas. Cuando hablamos de este tipo de cajas, pero obviamente son, por ejemplo, el canal de riego, la caja de riego. Ahí nosotros algo que contiene líquido, agua. Ahí hablamos de este tipo de safe, de este tipo de cajas. Si no, ya saben, box son las cajas comunes, las que nosotros podemos ver. Puede ser caja de madera, puede ser una caja de cartón, son box. En este caso tenemos safe, pero estas son cajas de caudales, cajas de regadío. Por ejemplo, nuestro alcantarillado es una caja, se refieren a ese tipo de cajas. Safe, cajas, safes, cajas. Cliff, alcantarillado, o perdón, acantilado. Cliffs, acantilados. ¿Qué es lo que dice aquí? Igual tenemos doble F, tenemos una I, una vocal, en este caso la I. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente añadimos una S al final. Y de eso es todo. Se queda un poco de material que ustedes tienen que revisar en la próxima clase que nosotros tengamos. Iremos tratando todos estos temas, pues se ha quedado un poco en la parte final para revisar, pero es sumamente fácil en función de seguir revisando de las actividades correspondientes a las pluralizaciones en inglés. Lamentablemente el tiempo es bastante complicado, pero este tema sí, nosotros lo volveremos a retomar en la siguiente clase que tenemos de la materia de inglés. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la presente clase. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales, que nos vemos en las siguientes horas. Gracias, dice.